Hola, hola. Muy buenos días tengan todos ustedes que el día nos acompañan. Mi nombre es Lucy García y les doy la bienvenida a este su programa, Balance y Sazón, que como todos los lunes transmitimos desde Radio Centro Multicultural. Les recuerdo que estamos abiertos a sus comentarios y preguntas a través de la página de Centro Multicultural La Familia. Recuerden que pueden mandarnos sus comentarios, preguntas, recomendaciones, sugerencias, todo lo que quieran saber sobre nutrición, alimentación, lo que ustedes gusten. Le agradezco como cada lunes a Luis Mendieta por este espacio de oportunidad que me permite llegar a tantas personas que nos están escuchando a través de esta radio. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la fibra. Sobre la fibra, el día de hoy les traigo este tema que es muy importante, puesto que a veces se nos olvida la importancia de consumir fibra en nuestra alimentación. Y bueno, a veces estamos muy preocupados, que si el agua, que si comer saludable, cuántos alimentos debemos de combinar, que si las proteínas, los carbohidratos, o que ya hemos estado hablando mucho, ¿no? De que a veces restringimos ciertos alimentos, como por ejemplo, es muy típico restringir carbohidratos sobre todo, y la mayoría de estos, por ejemplo, yo lo he comentado cuando hemos hablado de los riesgos de las dietas, es que yo lo he visto, ¿no? Con pacientes, muchísimos pacientes que hacen dietas restrictivas, sobre todo cuando se restringen de carbohidratos, pues resulta que la fibra es un carbohidrato y pues obviamente al restringir todos los carbohidratos, pues los pacientes consumen muchísimo menos fibra y ahí vienen todos los problemas, ¿no? Hemos hablado de el estreñimiento sobre todo que estos pacientes tienen debido a la falta de fibra. Y bueno, pues entonces vamos a hablar sobre la fibra porque es tan importante en nuestra alimentación. Para empezar, debemos de conocer qué es la fibra, ¿no? La fibra alimentaria o la fibra dietética, porque hay otros tipos de fibra pues ahora sí que en el mundo, pero que no se pueden comer. La fibra que podemos nosotros consumir, se encuentra en los alimentos de origen vegetal. O sea, siempre la fibra la vamos a encontrar en alimentos que son de origen vegetal, no en los que son de origen animal. Entonces, la fibra es considerada un carbohidrato. Fíjense nada más, la fibra, por su composición química, o sea, todos los nutrientes, las proteínas, las grasas, los carbohidratos, tienen una composición química. Y la composición química de la fibra es exactamente la misma que de un carbohidrato. ¿De qué está compuesto? Bueno, pues todos los carbohidratos son moléculas que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Y entonces, pues la fibra, si ustedes la ven en un microscopio, está compuesta exactamente de lo mismo que, por ejemplo, una fruta, un pan, una galleta, arroz, pasta, alguna leguminosa, ¿no? Las leguminosas también contienen carbohidratos, y de eso vamos a hablar en un ratito. De carbohidratos, pues tienen mucha fibra. Entonces, pues al final, pues es una fibra, ¿no? Por ejemplo, digo, es un carbohidrato. Los carbohidratos, por ejemplo, se dividen en mono o disacárido, ¿no? Mono significa que tiene un sacárido y disacárido, por ejemplo, es que tiene dos sacáridos, o los polisacáridos que tienen muchos sacáridos. Sacárido significa azúcar. Y resulta que, pues, la fibra, también está compuesta de polisacáridos, ¿no? Las fibras se describen como polisacáridos, es decir, que tienen muchas azúcares, por decirlo así, por su composición química, ¿no? Pero bueno, algunos constituyentes de las fibras que tienen, bueno, además de que ya conocimos que son carbohidratos, em, sus constituyentes, o sea, sus componentes de las fibras son, por ejemplo, celulosas, hemicelulosas, pectinas, gomas o mucílagos. Estos son componentes
de las fibras de tipo dietético, ¿no? Pero bueno, resulta que este carbohidrato, a diferencia de los otros, ¿no? ¿Qué son los carbohidratos? ¿Dónde se encuentran? Ya hemos platicado también en otros programas cuando hemos hablado de glucosa, índice glucémico, carbohidratos. Bueno, pues a diferencia de alimentos como, por ejemplo, ¿dónde se encuentran los carbohidratos? Todo lo que viene de harinas, de cereales, ¿no? Por ejemplo, galletas, pastas, el arroz, tortillas, frutas, las leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos, ¿no? Este carbohidrato, a diferencia de todos esos alimentos que conocemos que contienen calorías, ¿no? Que nos aportan calorías, resulta y que se pueden digerir, porque al final, al consumirlos, se puede digerir. Este carbohidrato, que es la fibra, no se puede digerir en el intestino humano, porque no tenemos enzimas digestivas específicas para que se puedan digerir y poder aprovechar, por decirlo así, ¿no? Porque cuando se digieren, por ejemplo, un pan, bueno, pues en nuestro cuerpo tenemos enzimas digestivas que van a ir a degradar esas moléculas de carbohidratos que tiene el pan. Se degradan, digerir significa, por decirlo así, machacar, triturar, digerir, y se absorbe en el cuerpo únicamente esa parte del carbohidrato que el cuerpo necesita y lo demás se desecha. Pues resulta que la fibra, este carbohidrato de la fibra, no se puede digerir porque este, no hay enzimas que puedan digerir estos carbohidratos. Y bueno, pues la fibra es un tipo de carbohidrato, pero los tres tipos de carbohidratos conocidos son, ya, bueno, como ya les he dicho, azúcares simples, complejos y la fibra, que son los monosacáridos, disacáridos y los polisacáridos de los que estaba yo comentando hace un ratito. Y esos sí se pueden digerir, pero además nos aportan calorías. La fibra, que es un tipo de carbohidrato, esta no se puede digerir, pero además no nos aporta calorías, es decir, no se digiere, no se absorbe, por lo tanto no nos aporta absolutamente nada en la nutrición, por decirlo. O sea, hablando de nutrición, no nos aporta nada, no nos nutre, no nos hace, no nos va a dar vitaminas, proteínas, calorías, nada. Así como se absorbe, se digiere, porque no se puede digerir. Entonces, pues van a decir, bueno, entonces, ¿de qué me sirve consumir fibra, no? Pues bueno, la verdad es que la fibra es súper importante en el cuerpo, en nuestra alimentación. Y bueno, para entender un poquito más, vamos a dividir, les voy a explicar que resulta que hay dos tipos de fibra. Hay una fibra que no se puede disolver, que le llamamos la fibra no soluble, y hay otro tipo de fibra que se llama soluble, porque sí se puede disolver. ¿Para qué nos sirve entender estos dos tipos de fibra? Pues para conocer un poquito más sobre su función en nuestro cuerpo. La fibra que no se puede disolver, su nombre lo dice, no es soluble en agua. Es decir, que cuando consumimos este tipo de fibra, no se va a disolver en el agua. Nosotros cuando comemos, consumimos también líquidos, ¿no? Por ejemplo, imagínense que se comieron un sándwich con pan integral, ¿no? El pan integral que sabemos que tiene más fibra que un pan blanco. Bueno, pues resulta que a lo mejor lo consumimos, no sé, un sándwich de lo que quieran, ¿no? De Nutella si quieren, o de peanut butter, o de jamón, o de eh, pollo con lechuga, jitomate, de lo que quieran, y lo acompañaron con agua, ¿no? O sea, siempre todo eso que comemos va a pasar desde que estamos masticando, empieza a pasar por todo el sistema digestivo, esófago, pasa al estómago y del estómago pasa a los intestinos y ya de ahí de los intestinos se absorben las moléculas de carbohidratos que requiera nuestro organismo y lo demás se desecha. Bueno, pues esa fibra que tiene el pan
no se va a digerir, entonces se va a tener que desechar, ¿verdad? Pero resulta que esa fibra, ¿qué tipo de fibra? Bueno, pues hay una que es soluble en agua. Imagínense ese pan que tenía semillas, que tenía cascaritas, que tenía, bueno, toda la fibra que tiene el pan integral. Esa fibra no se puede disolver en el agua, con el agua que está en los jugos gástricos, que tomamos, ¿no? A lo mejor nos tomamos una limonada, no se puede disolver. Por lo tanto, al no disolverse, pues se arrastra, por decirlo así, arrastra los alimentos, ¿no? Lo que no nos sirve en el cuerpo lo va a arrastrar. Esa es una manera de explicar, pero es muy fácil de entender, ¿no? Porque como no se disuelve, pues arrastra, por decir raspa, como va arrastrando sustancias que el cuerpo o alimentos, ¿no? Por decirlo así, que no nos sirve nuestro cuerpo. Entonces ayuda como a empujar los alimentos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Como está ayudando a empujar, su efecto es laxante, ¿no? Por eso la fibra nos ayuda a combatir el estreñimiento, ¿no? Nos ayuda a mejorar la digestión porque a la hora de que está empujando, pues ayuda a que las heces fecales se hagan más, por decirlo así, más blandas y porque se mezclan, ¿no? Con todo lo que está desechando nuestro cuerpo. Pero aquí sí es bien importante hacer esta aclaración. Como esta fibra no es soluble, su consistencia es seca, ¿no? Recuerden, ¿dónde se encuentra? De hecho, es bien fácil distinguirla. Ustedes imagínense una galleta integral, un cereal de Old Bran, por ejemplo, Bran Flakes, galletas, ¿no? Que son integrales hechas de semillas con avena, los frutos secos, ¿no? Almendras, cacahuates, etcétera. Todos estos alimentos de los que estamos hablando son alimentos secos, ¿no? Pan, galletas, barras, cereales, ¿no? Como que normalmente se encuentran alimentos secos. Y al ser secos, pues no, es porque no están solubles en agua, ¿no? Pero resulta, fíjense, yo recuerdo muy bien, o sea, tengo tan grabada esa clase cuando yo estudié en la universidad, el maestro que nos daba clases de fisiología de la nutrición, me acuerdo, él es gastroenterólogo y me acuerdo que él nos platicaba, ¿no? La diferencia de estas fibras y se me quedó tan grabado que toda la vida lo he explicado a mis pacientes. Esta fibra que no es soluble en agua, eh, pues al final necesita que consumamos agua. No sé si han escuchado, pero los pacientes que tienen estreñimiento, el mejor tratamiento para este tipo de pacientes siempre recomendamos, ¿no? Hacer ejercicio es súper importante porque cuando estamos haciendo ejercicio, moviéndonos, caminándonos, nadando, haciendo bicicleta, pues todo el cuerpo se mueve y por lo tanto, pues los intestinos también se mueven. Entonces, el hacer ejercicio es súper importante para prevenir el estreñimiento, pero hay otras dos cosas muy importantes. Primer punto, el ejercicio. Segundo punto, consumo de fibra, súper importante. Y tercero, tomar agua. El agua es importantísimo para el estreñimiento. ¿Y por qué este tipo de fibra de la que estoy hablando, que no es soluble, es necesario tomar líquidos, agua? Pues como no es soluble, fíjense, mi maestro nos platicaba que él había tenido que hacer varias cirugías a lo largo de su carrera profesional como médico, porque hay personas que creen que, bueno, pues tengo estreñimiento, pues me echo la barrita de fibra, ¿no? O me como el bran y me la paso comiendo el bran y pan integral, pero se les olvida tomar agua. Y entonces resulta que este tipo de alimentos que tienen fibra, pero de tipo no soluble, pueden ocasionar todo lo contrario,
porque si no consumimos el agua suficiente, porque esta fibra va a hacer ese efecto laxante, pero en combinación de agua. Entonces el agua es muy importante para empujar esa fibra que como no es soluble, pues va a estar seca, ¿no? Porque su textura es seca. Entonces, él nos platicaba que a los pacientes luego se les hacían unas bolas en los intestinos, precisamente por tanta fibra que consumían. Entonces, y no consumir suficiente agua. Entonces, este tipo de fibra, recuérdenlo, es muy importante el consumo de agua para que el efecto laxante pues funcione, ¿no? Que mejore la digestión. Bueno, pues este es el tipo de fibra no soluble, pero tenemos el otro tipo de fibra, ¿no? Que se encuentra en otro tipo de alimentos, que sí es soluble. Entonces, hasta su consistencia, cuando nosotros pensamos en alimentos como frutas, como leguminosas, que son lentejas, garbanzos, pues la consistencia es más suave, ¿no? Pues es jugosa porque contiene agua, ¿no? En los alimentos donde normalmente se encuentran estos alimentos con fibra soluble, que contiene, bueno, ya hablamos, ¿no? Los tipos de fibra que son las pectinas, los mucílagos, todos estos que son componentes de la fibra, pues son hasta babosos, por decirlo así, ¿no? Si ustedes piensan en un nopal, ustedes, seguramente los mexicanos que me están escuchando, conocen lo que es el nopal. Para quienes no son mexicanos, bueno, el nopal viene de un cactus que en México consumimos muchísimo, son deliciosos los nopalitos, pero los nopales siempre son bien conocidos, ¿no? Porque come nopales porque son buenísimos para bajar el colesterol y para la digestión. Y bueno, los nopales, si ustedes ven, cuando uno lo corta, los nopales hasta se les hace una babita. Pues bueno, esa babita es la fibra eh, que tienen estos alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque es hasta babosa. No todas las frutas y verduras contienen esta babita, no, no, no. Pero especialmente los nopales tienen un contenido de fibra soluble muy alta, ¿no? Piensen en la avena. La avena, cuando la comemos, le ponemos leche o agua, la consistencia es un poquito, pues, como aguadita, pero un poquito, dicen mis hijos, sticky, ¿no? Como babosito. ¿Por qué? Pues por el contenido de fibra. Este tipo de fibra que sí es soluble, o sea, ya está en los alimentos, tiene bastante agua, ¿no? O sea, ustedes piensen en una naranja, en un durazno, una papaya, un mango, pues claro, tiene agua en su contenido, ¿no? Las leguminosas, las lentejas, los frijoles, tienen pues agua, ¿no? A la hora de cocinarlos, pues no es que tengan cuando están crudos, pero a la hora de cocerlos, pues claro que se mezclan y la consistencia es así, ¿no? Es una manera de mí, muy personal de explicarle a los pacientes, pero, y es que es una manera muy fácil de entenderlo, ¿no? ¿Qué pasa con esta fibra soluble? Pues bueno, resulta que al tener agua, su textura es más gelatinosa, ¿no? Por decirlo así. Piensen en sí, como les digo, los nopales, pues una fruta, ¿no? Un kiwi, las verduras cuando tú las coces, ¿no? Una calabacita, una berenjena, todas las verduras, inclusive la lechuga, ¿no? Que te dicen, ah, la lechuga, la espinaca, pues bueno, o sea, cuando está cruda, pues es cruje, ¿no? Pero al final, pues tiene mucho contenido de agua, ¿no? ¿Qué hace este tipo de fibra? Bueno, van a decir, bueno, pues entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues sí, sí tiene diferencia. La fibra no soluble, ya hablamos que ayuda a la digestión principalmente, pero la fibra soluble también ayuda a la digestión. ¿De qué manera? Esta no empuja, por decirlo, la otra arrastraba, ¿no? Me empujaba. Pero este tipo de fibra lo que hace, al tener una textura gelatinosa, por decirlo así, pues como es gelatinosa, va bipegajosa, pues va atrapando pues a la comida, ¿no? Como que se mezcla entre la comida y lo que hace es incrementar el volumen
se infla, por decirlo así, y pues lo hace más suave, ¿no? Si nos comimos no sé, esos cereales que estábamos hablando, ¿no? O algo, carne con verduras o arroz, pues todo eso que comimos, al comernos, por ejemplo, una naranja de postre o en la ensalada, que venía la ensalada con verduras, con pepino o incluso una ensalada de fruta, ¿no? Con fresas, manzana. Esa fibra, o de espinacas, que son una delicia, crudas o cocidas, esa fibra lo que va a hacer es que va a inflar, por decirlo así, los alimentos dentro de nuestro cuerpo y los infla, pero los hace más suaves, ¿no? Entonces, pues lo hace más suave y más fácil de pasar por todo el sistema digestivo. Entonces, nos ayuda a mejorar nuestra digestión. Pero como se infla, ¿no? Como es una gelatina que hace que se inflen, por decirlo así, los alimentos, pues nos mejora la digestión, nos aumenta la saciedad. También la otra, eso se me olvidó comentarlos, la fibra de tipo no soluble, también me aumenta la saciedad muchísimo. ¿Qué pasa si te comes un sándwich con pan integral y un sándwich de pan blanco? Ustedes van a notar la diferencia cañoncísimo de cómo te da más saciedad el sándwich de pan integral. Y si tiene lechuga, espinaca, jitomate, cebolla, lo que quieras ponerle de verduras, aumenta más la saciedad que si nada más te comes el pan blanco con puro jamón y queso, ¿no? Por decirlo así. Pues bueno, la fibra soluble de la que estamos hablando ahorita nos aumenta la saciedad. Si nosotros comemos fruta, verduras, ensaladas, nos va a mejorar, a aumentar la saciedad. No nos van a quedar ganas de comernos otro taco, otra quesadilla, otro sándwich, más pasta, porque estamos comiendo fibra. Pero algo bien importante de la fibra soluble, que al ser gelatinosa y al ir pegándose entre las paredes del intestino, ¿qué hace? Esta función es maravillosa. La fibra es soluble, lo que hace es regular los niveles en la sangre de colesterol, triglicéridos y glucosa en sangre. ¿Por qué? Pues porque como es gelatinosa su consistencia, lo que hace es que atrapa estas moléculas de colesterol, triglicéridos, glucosa y se los lleva. Así como no se puede digerir, se los lleva junto con los desechos y por eso es tan importante. Por eso es que te dicen, come Olbran para mejorar tus niveles de colesterol. Come avena para mejorar tus niveles de colesterol o de glucosa. El nopal, maravilloso para la diabetes. Pues claro, porque tiene mucha fibra soluble y lo que hace es disminuir los niveles de glucosa, de colesterol, de triglicéridos en la sangre. Además, por ejemplo, al tener más fibra los alimentos, lo que hace es que tenemos más vitaminas. Por ejemplo, si nosotros, estoy pensando en el pan blanco y el pan integral, pero pues así también hay galletas, arroz integral, pasta integral, este, todos estos alimentos, por ejemplo, al refinar la harina de la pasta, por decirlo así, o al quitarle las cascarillas al arroz, cuando nosotros refinamos la harina para hacer el pan, las tortillas, o la harina, ¿no? Lo que vamos a hacer para pasteles, lo que sea. Cuando refinan la harina, le quitan las cascaritas y lo que hace, al quitar las cascarillas y todo esto para que sea más fina y para que sea refinada y sea una harina blanca, pues le quitaron muchísimas vitaminas y minerales. Entonces, mientras más integral y más completo y entero esté el alimento, cuando nos comemos las frutas con cáscaras, con el gabazo, ¿no? Y no lo exprimimos. No es lo mismo comerte una naranja exprimida, que nada más le sacaste el jugo, a comerte la naranja partida y te comes todo el gajo de la naranja, o la manzana con cáscara, el durazno con cáscara. Todo esto, las cáscaras, el gabazo, todo lo que está dentro de la fruta, pues es fibra. Y entonces al comer más fibra, pues estamos mejorando la saciedad, o sea, aumentando saciedad, mejorando la digestión, consumiendo más vitaminas, minerales y además nos va a regular nuestros niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos en la sangre. Entonces,
¿Dónde se encuentra la fibra soluble? Ya lo dijimos, ¿no? Frutas, verduras, avena, leguminosas, los frutos secos también se encuentra. Entonces, este tipo de fruta normalmente si ustedes piensan en todos esos alimentos que acabamos de mencionar, pues piensan también en color, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a mis pacientes y a mis hijos y a toda mi familia, pónganle color a sus platos, como un post que acabo de subir la semana pasada en mi Instagram. Ponle color a tu alimentación. Mientras más colores le pongas, quiere decir que más fibra y vitaminas y minerales estás consumiendo. Entonces, si tu sándwich, si tu plato se ve muy descolorido, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si tienes arroz, pollo y papas, o sea, todo blanco, ¿no? Todo pálido. No, 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 no. Hay que agregarle color. Mientras más color le pongas, por ejemplo, al arroz le agregas zanahoria, le picas zanahoria, le pones chícharos, o al pollo le agregas una ensalada, una verdura, ¿no? Quiere decir que le estás agregando fibra y por lo tanto también le estás agregando vitaminas y minerales. Así es que bueno, pues ¿cómo consumir más fibra? Así de sencillo. Agrégale color. Tal vez no te gusta el pan integral. A mí, por ejemplo, yo soy bien sincera, yo prefiero un sándwich con pan blanco. Amo los sándwiches con pan blanco. No me encanta el sabor del pan integral. Pero, pues trata de buscar, a lo mejor eso es la marca, ¿no? La marca. Yo ya encontré una marca que me encanta y que tiene, está hecho de harina integral, pero agrégale fibra, ¿no? A tu sándwich, por ejemplo, ponle lechuga, ponle jitomate, ponle cebolla, ponle pimiento, hazte sándwiches vegetarianos que yo amo, ¿no? Con portobelo, con pimientos, cebolla, son deliciosos. Eh, o agrégale ensaladas a tu alimentación. No tiene que ser ensaladas. Hay gente que no le gustan las ensaladas, no tiene que ser crudo, puedes hacerlo cocinado y de verdad, además de que son deliciosos, estás consumiendo mucho más vitaminas, minerales, ¿no? Y todos los beneficios que ya comentamos de la fibra. Entonces, bueno, pues se nos acaba el tiempo, pero espero que toda esta información sobre la fibra que hemos comentado te sea de muchísima ayuda. Puedes seguirme en mis redes sociales, en Instagram y Facebook como Balance y Sazón, Balance y Sazón. Ahí van a encontrar recetas, por ejemplo, ahí tengo unas recetas de unas galletas maravillosas de avena, ¿no? Si les quieres dar más fibra a tus hijos, hay unas galletas que se pueden hacer con avena, con verduras y de verdad saben deliciosas, con zanahoria rallada, por ejemplo, que hay unas galletas por ahí que tengo en mi Instagram deliciosas, o los pancakes, puedes hacer pancakes con zanahoria rallada, con calabacita, o pues cómete las galletas deliciosas que no tienen fibra, pero combínalo con una fruta, ¿no? Por ejemplo, si les das galletas a tus hijos o unos pancakes, pues ponle fresas, para que lo combinen con fruta, ¿no? Y la fruta tiene mucha fibra. Y pues bueno, así hay tips, ¿no? Le puedes agregar escondido por ahí alguna pasta, ¿no? Rallada al calabacitas o zanahoria. Hay muchos trucos, ¿no? Que puede uno hacer para consumir más fibra. Bueno, pues yo me despido, espero que todo lo que hemos platicado les sea de muchísima utilidad. Recuerden que los espero cada lunes a las 11 de la mañana, horario de Michigan, acá, horario del este, y los espero para compartirles consejos de nutrición y salud con balance y sazón, porque la salud no tiene que ser aburrida, ¿verdad? Al contrario, la salud tiene que tener, como todo en esta vida, un balance, pero también vivir la vida con mucho sazón. Así es que bueno, pues le paso los micrófonos a Luis. Muchísimas gracias y los espero la próxima semana. Hasta pronto.